Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar inicio con un tema que se llama el Padre San José, el Padre amado. Y está tomado de una carta apostólica del Papa Francisco que se llama o se titula Patris Corde. Esta carta es muy reciente. El Papa Francisco la escribió iniciando el año, puesto que lo proclamó como el año de San José. 2021, año de San José. ¿Y con qué motivo el Papa Francisco nombró este año de San José? Con el motivo de estar cumpliendo 150 años de haber sido nombrado como el patrono de la Iglesia Universal. San José fue nombrado entonces el patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX. Y se cumplen entonces 150 años. Por lo tanto, el Papa Francisco, para darle una relevancia y prolongar esta festividad, promueve un año de San José, el año 2021. ¿Y por qué el Papa le da tanta relevancia a la figura de San José? Pues porque San José fue un auténtico custodio. Él supo cuidar a sus dos grandes tesoros, que era la Virgen María y el niño Jesús. Esos son los tesoros de San José, sus más grandes tesoros, sus más grandes perlas, y por lo tanto él las protegía a costa de lo que fuera. Las cuidaba, las protegía y se empeñaba en que no les pasara nada. Puso todo su esfuerzo, todo su amor, todas sus virtudes para cuidar estos dos grandes tesoros, la Virgen María y el niño Jesús. ¿Sí me están escuchando? Entonces vamos a dar inicio con el tema que se llama Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Él fue el esposo de la Virgen María y el padre del niño Jesús. Allí se encuentra la grandeza de San José. En cuanto tal, encontró en el servicio de toda la economía. En cuanto tal, San José entró en el servicio de toda la economía de la Encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Por ser el padre del niño Jesús, padre adoptivo, obviamente, y esposo de la Virgen María, en ese momento él entra en la economía de la encarnación. Esas palabras fueron de San Crisóstomo. Por eso el Papa Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio y un sacrificio al misterio de la encarnación. Entonces, la vida de San José, hermanos, es un servicio y un sacrificio al misterio de la encarnación. O sea, todo lo dedicó a este gran misterio de la encarnación. Una vez que el Señor, el Padre misericordioso, le revela el misterio de la encarnación, él se entrega todo por el todo. Y la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo,
Entonces San José se donó de manera total y definitiva al cuidado de la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de todas sus capacidades, en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. O sea, San José le puso todo lo que tenía, incluyendo su trabajo, sus esfuerzos, todas sus energías, para que el Hijo de Dios naciera en un lugar adecuado y para que creciera con un amor auténtico de padre. Y a mí no me extrañaría pensar que el niño Jesús desde pequeñito aprendió estas cosas de San José. Por algo, nuestro Padre Eterno, por algo Dios Padre, le puso a esta gran persona, a este gran hombre, como padre adoptivo, para que desde pequeñito aprendiera cómo tenía que ser una entrega, cómo tenía que ser una donación y cómo tenía que ser el amor para con los demás. Entonces les decía, no me extrañaría que el niño Jesús aprendió todas estas cosas de su padre adoptivo, San José. Aprendió que tenía que entregarse hasta el máximo, tenía que entregarlo todo por sus grandes tesoros, por sus grandes propósitos. Y obviamente el niño Jesús, cuando fue creciendo, llevaba esa escuela, llevaba esa enseñanza. Por eso qué importante es que un papá, una mamá se esfuerce porque sus hijos vean en él o en ella, en el caso de la mamá, que es una mamá sacrificada, una mamá entregada, una mamá que es capaz de darlo todo por el todo. Y obviamente esto se refleja en los hijos. Por eso su papel en la historia de la salvación, por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. De hecho, es una de las imágenes, es una de las figuras en la Sagrada Escritura que tiene mucha relevancia. Algunos han dicho que por qué se habla tan poco de San José. Han opinado que se han dicho muy pocas cosas de San José. Pero desde mi opinión, más bien San José hizo lo que tenía que hacer y los evangelios no le quitan ni le ponen. Hablan lo que tenían que hablar y no han dicho nada más ni nada menos lo que se tenía que decir de San José, por ser un hombre grande, un hombre extraordinario, un hombre lleno de fe. Entonces yo opino que San José más bien hizo lo que tenía que hacer y los evangelios hablaron lo que tenían que hablar de él, ni le quitaron ni le pusieron. Esposo de la Virgen María, custodio del niño, hombre de fe, hombre justo, hombre que siempre estuvo dispuesto a la obediencia y un hombre que aprendió a amar y enseñó este amor a su hijo. Por eso él ha sido muy venerado y respetado. Muy venerado y respetado en la historia de la salvación. San José ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo. Por cierto, acá en San José, la iglesia en la capital de Costa Rica, que precisamente lleva el nombre San José, y muchísimas iglesias que están dedicadas a él. Yo calculo que así como hay iglesias dedicadas a la Virgen María, hay muchísimas dedicadas a San José. Imagínense que acá en mi parroquia, es una parroquia pequeña, pero tengo dos capillas dedicadas a San José. Pero por donde quiera nosotros encontramos capillitas o parroquias, hasta santuarios dedicados a San José. Como lo demuestra el hecho de que se han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, de que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre. Sí, hay institutos o congregaciones con este nombre, los josefinos, las josefinas, y de que desde hace siglos se realizan en su nombre
en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción a San José, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, quien lo tomó como el abogado e intercesor. Esta gran santa llamada Teresa de Ávila lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por esa experiencia, Santa Teresa de Ávila persuadía a todos para que le fueran devotos a San José. Entonces ahí tenemos una pequeña introducción de lo que es la vida de San José y por qué el Papa lo promueve y lo propone para que sea recordado, venerado con mucha más fuerza en este año 2021. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien, Padre Charlie, adelante. Bueno, vamos a continuar. En todos los libros de oración se encuentra alguna oración a San José. Invocaciones particulares se le son dirigidas por todos los invocaciones particulares le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado a San José. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión Ite ad Iosep, que quiere decir vayan donde José, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto cuando la gente le pedía al faraón y él les respondía vayan donde José. Ite ad Iosep, vayan donde José. Recordemos que también este nombre fue dado a aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos a los egipcios y con el tiempo se convirtió en el virrey, como en el administrador del faraón allá en Egipto. Ese muchachito que fue traicionado por sus propios hermanos, el famoso José el Soñador. Entonces vayan donde José, él les va a dar de comer, él tiene autoridad para darles lo que necesitan. Dice el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 55. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia. Eso nos lo dice Génesis 37, del 11 al 28. Y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza en que se une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por si alguien les pregunta cuál es la pieza donde se une el Antiguo y el Nuevo Testamento, es San José. San José también es llamado Padre de la Ternura, si gustan anotarlo por ahí, Padre en la Ternura. ¿Y por qué Padre en la Ternura? Porque José vio a Jesús crecer día tras día. San José vio crecer a su hijo día tras día y lo vio crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Lucas 2:52. Como hizo el Señor con Israel, así le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. San José enseñó a su niño a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Esto lo aprendió José de Dios Padre y después lo puso en práctica con su hijo, el niño Jesús. Jesús entonces vio la ternura de Dios en José. Vean qué importante esto. El niño Jesús vio la ternura de Dios en su padre José. Lo que decíamos hace un momento, los niños aprenden mucho de sus papás. Lo van captando cosa por cosa, y más cuando son pequeñitos porque tienen una psicología muy aprensiva, una psicología que va captando todo. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído proclamar
que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda desesperanza. La historia de la salvación se cumple creyendo. Anótense esa frase, por favor. La historia de la salvación se cumple creyendo. A veces la gente se pregunta, ¿yo me iré a salvar? Sí, siempre y cuando tú le creas a Dios y camines creyendo, como dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos tiene una magnífica reflexión cuando habla de la fe, de la actitud creyente del hombre a través de la historia en la Biblia. La carta a los Hebreos habla de manera magnífica. Y Abraham por su fe caminó, y Moisés por su fe sacó al pueblo de Egipto, y David por su fe, y los jueces por su fe, y los profetas por su fe. La carta a los Hebreos le atribuye a la fe. Por eso dice, la historia de la salvación se cumple teniendo fe o creyendo a través de nuestras debilidades. La historia de la salvación se cumple creyendo que Dios actúa a través de nuestras debilidades. Porque muchas veces, atención aquí, muchas veces pensamos que Dios va a actuar solo en la parte buena y vencedora de nosotros, como que Dios va a tomar lo más bueno, lo más fuerte de nosotros, todo lo positivo que tenemos. Pero qué curioso, nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios más bien toma lo que para nosotros es más insignificante. Él se agarra de nuestra debilidad. Yo no sé si ustedes habían escuchado esto anteriormente, pero Dios se agarra de nuestra debilidad. Esa debilidad que a veces nos avergüenza, nos hace sentir mal, nos desanima, que a veces no quisiéramos tenerla. ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué voy cargando esto? San Pablo, cuando comprendió eso, al principio le daba pena, al principio le pedía a Dios que le quitara esas debilidades, le quitara ese aguijón, pero el Señor le dijo que se lo iba a dejar porque le bastaba su gracia. Y cuando San Pablo lo entendió, entonces dijo, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque es allí donde Dios se manifiesta. Hermanos, ¿quién de nosotros puede presumir de sus debilidades? Más bien uno las esconde porque le da pena, porque a veces hasta se siente uno mal, que hasta psicológicamente uno esconde las debilidades, no quieres que los demás sepan tus debilidades, tus errores, quieres que te vean como un triunfador, como un guerrero, como lo mejor. Pero si tú supieras que el Señor más bien se vale de esas debilidades. También San Pablo en cierto momento dijo, por eso somos como ollas de barro. Y en esas ollas de barro vamos cargándola, llevamos la gracia de Dios. Entonces, aquí el Papa, en esta carta dedicada a San José, dice que el Señor se muestra cuando nosotros creemos la historia de la salvación se cumple a través de nuestras debilidades. Y muchas veces pensamos que Dios más bien va a tomar en cuenta solo las cosas grandes, la parte vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestras debilidades. Esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás, que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Vamos bien, hasta aquí, ¿me están escuchando bien? Yo casi no los escucho, no sé por qué, el altavoz o el micrófono. Sí, padre, te escuchamos muy bien. Bueno, vamos a continuar. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestras debilidades con intensa ternura. Anótense eso, por favor, porque hay mucha gente que se hace daño cuando reconoce sus debilidades y, repito, a veces las esconde, no quiere que los demás las sepan, no incluso ni le platican a nadie de sus debilidades porque
se asustan porque prefiero que me vean como una persona invencible, como alguien que nunca se va a doblar, y entonces escondemos esas debilidades. También allí va mucho de nuestros complejos, de lo que uno va arrastrando desde la infancia, pero la cosa es que en esa perspectiva de salvación debemos aprender, anótense esa frase, debemos aprender a aceptar nuestras debilidades con intensa ternura. Aceptar nuestras debilidades con una intensa ternura. Y obviamente cuando uno acepta las propias debilidades con ternura, eso nos abre la puerta para entender también las debilidades de otros. Ustedes se han fijado que hay gente que no es capaz de entender las debilidades de otros y por eso juzga y hace juicios muy fuertes, juicios diríamos, juicios muy determinantes, demasiado con una sentencia, ¿verdad? Donde no hay regreso, y juzgamos sin ver la realidad como es, como si nosotros fuéramos Dios. Entonces, hay que aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura y así poder entender también las debilidades de los demás. Y ya dijimos, porque es Dios, es allí donde Dios se manifiesta. El maligno o el demonio nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo. Atención en esto. El diablo nos hace ver nuestras debilidades con un juicio negativo, mientras que el Espíritu de Dios saca a la luz esas debilidades, pero lo hace con ternura. Fíjense la gran diferencia. El demonio te saca tus debilidades, como dicen por ahí, tus trapitos al sol, pero lo hace con un juicio negativo para hacerte daño, para destruirte. A diferencia de Dios, al Espíritu de Dios saca a la luz tus debilidades, pero lo hace con ternura, con paciencia, con la finalidad de ayudarte, de levantarte. Vean qué diferencia. Entonces, yo quisiera que más bien sea Dios quien saque mis debilidades a la luz con ternura y las asuma, y no dejarle esa parte al demonio, no dejarle campo al diablo para que se burle de mis debilidades, para que las saque con un juicio negativo. Por eso la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en el hombre, en el ser humano. Esa frase está buenísima. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en la vida del hombre. Yo no sé si ustedes han visto algún error, algún defecto en su esposo, en su hijo, en algún familiar, pues ojalá lo mires con ternura y aprendas a tocar esa fragilidad con una inmensa ternura como lo hace Dios. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad. Si nosotros tenemos incapacidad para aceptar nuestras debilidades, entonces siempre con un dedo haremos un señalamiento y un juicio que no es adecuado. Solo la ternura. Escuchen esta frase que es del libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Esta frase me encantó, del Papa Francisco, capítulo 12, versículo 10 del Apocalipsis, dice: solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, o sea, de la obra del demonio. Al demonio no le gusta la ternura, hermanos. El demonio no es tierno, el demonio no es sensible, al demonio no le gusta que tengamos esa ternura de Dios. El demonio es agresivo, es grosero, es destructor. Por eso dice el Apocalipsis, solamente con la ternura nos podemos salvar de la obra del acusador. Vean ustedes, por eso al demonio no le gusta ver al niño Dios, no le gusta ver a esa criaturita, ese pequeñito nacido en Belén. No está de acuerdo con la ternura de Dios, porque la ternura es misericordia, la ternura es perdón. Por esa razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la confesión.
teniendo una experiencia de verdad y de ternura. Paradójicamente, el maligno puede incluso decirnos la verdad. Aquí viene algo bien importante. El demonio también nos puede decir la verdad. Él nos dice de vez en cuando nos dice verdades, pero verdades con minúscula. Y es una verdad que a la larga nos condena. Atención lo que dice el Papa en esta carta de San José. Estamos en el tema que se llama San José, Padre amado y Padre tierno. Y dice que el diablo entonces de vez en cuando nos dice verdades, pero verdades con minúscula. Y utiliza esas verdades para condenarnos. Y sí, es verdad, el diablo utiliza verdades que nos las echa en cara y lo hace para provocar nuestra condena. Pero por otro lado sabemos también que la verdad que viene de Dios no nos condena. Dios nos dice verdades con mayúscula y no es para condenarnos, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Qué gran diferencia. Una cosa es escuchar verdades de parte del demonio y otra cosa muy distinta es escuchar verdades de parte de Dios. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. La verdad que viene de Dios se nos va a presentar como esa parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15 del 11 al 32, que viene al encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie. Vean todo lo que hace la verdad de Dios cuando lo hace con ternura. Primero, viene a nuestro encuentro. Segundo, nos devuelve la dignidad. Tercero, nos pone nuevamente de pie y celebra con nosotros porque dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Vamos bien, padre. Si quieres, al final ya comentamos. Bueno, continuamos. Viene a nuestro encuentro, nos levanta, nos vuelve a la vida porque somos sus hijos. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Anótense esto, por favor. Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo San Pablo. Y nos enseña que en medio de la tormenta de la vida, qué importante está esto. Esto sí quiero que ustedes lo comenten. Se los voy a decir bien despacito, lo voy a leer y ustedes me comentan algo sobre esto. Dice así. San José nos enseña que en medio de la tormenta de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Otra vez, a ver si Sandy nos puede anotar esa frase que dice el Papa. San José nos enseña que en medio de la tormenta de la vida no debemos tener miedo de darle a Dios el timón de nuestra barca. Sí, porque a veces tú te aferras y ya vas con un miedo, todo va mal, la barca se está hundiendo, pero te aferras a llevarla tú, a que tú vas a salir solo, a que nadie se meta, que tú puedes, yo me metí en esto, yo voy a salir solo, y tanto te aferras a eso que al final hasta excluyes a Dios, sacas a Dios de la barca, y no solo lo sacas, no le permites que lleve el timón. Me llama la atención que el Papa dice, en las tormentas de la vida no debemos tener miedo de darle a Dios el timón de nuestra barca. Dale el timón de tu barca.
pero es que no sé cómo lo voy a soltar. Suéltalo y dale el timón a él. Y dile, Señor, esta barca es tuya, tú la vas a llevar adelante, te la entrego, agarra el timón tú y vámonos, porque muchas veces lo he llevado yo y no lo he llevado bien. Y he pensado que lo he hecho bien, he pensado que yo lo puedo todo, y se me ha olvidado que el que lleva el control, el que debe de llevar el timón, eres tú. Qué interesante que el Papa hoy nos recuerda eso. En las tormentas de la vida no debemos de tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué me pueden decir? Nada más que hablen fuerte porque no sé por qué ahora no los escucho. Pero bueno, no sé qué opinan sobre esto. ¿Me escuchas ahí, padre? Es que no sé si soy yo o son ustedes. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito fuerte. A ver, ya sí algo, ahora sí ya escuché. Yo creo que cuando nosotros le cedemos a Dios, a lo que tú te refieres de darle a Dios y cederle el timón de nuestra barca, es abandonarnos a la voluntad de Dios, reconocer que cada uno de nosotros con nuestras propias fuerzas, pues humanamente no podemos hacer nada. Vamos a llegar siempre a buen puerto si estamos de la mano de Dios. Eso es lo que a mí, esta frase que tú nos comentas, quiere decir que si yo me abandono a la voluntad de Dios, le cedo ese lugar y dejo que Dios obre, pues siempre vamos a llegar a puerto seguro, porque si lo hacemos por nuestras fuerzas y a nuestra manera, pues nos vamos a equivocar de camino o nos vamos a desviar. Sí, claro. Y lo interesante en esto es que a veces uno no se da cuenta. Uno va avanzando, avanzando y sin querer, como dicen por ahí, sin querer queriendo, yo voy pensando que todo va bien, que no pasa nada, que yo soy el que lleva el control y que voy manejando bien la barca, pero al final cuando vienen las grandes tormentas, las grandes caídas, los grandes fracasos, los grandes golpes, dice el Papa, las grandes tormentas, es allí donde debes de entender que el timón no lo llevas tú. Señor, lleva tú mi barca, no debo de tener miedo darle el timón a Él. Llévala tú, Señor. Me llama la atención cuando Santa Teresita del Niño Jesús dice que para ella el amor es como una embarcación. Es subirse a un barco, ir montada en el barco, pero dice, el barco no lo llevo yo, el barco lo va dirigiendo Jesús, porque si no el amor se pierde, se extravía, el amor se confunde. Entonces ella dice, voy como en un barco, voy en la embarcación del amor, pero el timón, el control del barco lo lleva Jesús, Él es el capitán, dice Santa Teresita. Entonces sí, darle ese lugar a Dios, el lugar que le corresponde para que Él dirija mi vida, lleve adelante esas cosas que no están en mis manos y que dependen de Él. ¿Alguien más? Adelante, padre, y ahorita si tienen algún comentario que lo vayan escribiendo. Muchas gracias. Ok. Quiero comentarles una parte también interesante donde el Papa Francisco, hablando sobre la ternura de San José, también habla sobre la obediencia de San José. Recordemos que la obediencia es uno de los grandes pilares en la vida religiosa. Recordemos que también lo contrario a la obediencia, pues es rebelarse ante Dios, romper con Dios, no hacerle caso a Dios. Algunos opinan que el pecado, dentro de los pecados más graves, es la desobediencia, ¿verdad? Obedecerle al demonio y no cumplir la voluntad de Dios. Entonces el Papa habla sobre una obediencia en la vida de San José.
Así como Dios hizo con la Virgen María cuando le manifestó su plan de salvación, también lo hizo con José. Le reveló su designio y lo hizo a través de sueños. Dice la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los cuales Dios manifestaba su voluntad. Los sueños eran considerados un medio por los cuales Dios manifestaba su voluntad. A veces la gente nos pregunta sobre los sueños, qué tanta incidencia tienen, que si es verdad, porque yo sueño muchas cosas, yo sueño con víboras, con agua, con mosquitos, yo sueño con, bueno, tantas cosas. Pero hay que verificar bien cuando sea realmente un sueño donde Dios nos habla por medio y nos revela su voluntad, ¿verdad? Obviamente hay que hacerlo bien, hay que verificar. Una forma de verificarlo pues es encomendándose a San José. Ustedes sabían que hay una imagen, ojalá la puedan conseguir, muy bonita. Ahora con el año de San José pues las están vendiendo, están en algunas librerías. Se llama la imagen de San José durmiendo. Porque recordemos que a San José se le reveló el Señor a través de los sueños. Entonces venden esas imágenes y ahí pasan a San José acostadito en una almohada. Si la pudieran conseguir, es de mucho beneficio, ¿verdad? El Papa Francisco en cierta ocasión, cuando llegó a Filipinas, les platicó a los jóvenes que allá en Filipinas que él siempre tenía una imagen de San José y que la ponía debajo de su almohada para que el Señor le revelara en sus sueños la voluntad, así como se la reveló a San José. Vean qué interesante, porque a veces uno sufre porque sueña cosas raras y ¿qué será ese sueño? Pídele a San José que se purifiquen tus sueños y que más bien Dios te revele cosas positivas y te revele su auténtica voluntad, ¿verdad? Y no confundirnos. Entonces en la Biblia se tiene catalogado a los sueños como un medio. Hay otros medios obviamente, pero los sueños son uno de ellos para conocer la voluntad de Dios. Y tal fue el caso de José. También recuerden que en el libro de Génesis al otro joven llamado José también Dios se le reveló en los sueños, José el soñador. Hay una característica ahí similar entre José el soñador y José el esposo de María. A los dos Dios se le reveló por medio de los sueños. Entonces José estaba muy angustiado por el embarazo de María, que era un embarazo repentino, incomprensible, y no quiso denunciarla públicamente, sino que más bien decidió romper su compromiso en secreto. Ya desde ahí vemos la prudencia de José, la fe de él, la capacidad de saber actuar como un hombre justo, como un hombre prudente. Tal vez otra persona hubiera sido imprudente, lo hubiera denunciado, a María la hubieran matado y ahí quedó el proyecto de Dios. Entonces desde ahí se deja ver la característica de un hombre prudente, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios que sabía cómo actuar. Entonces no quiso hacerlo públicamente, más bien decidió hacerlo en secreto, iba a romper ya el compromiso con ella. Y es allí donde dice Mateo capítulo 1 versículo 19, se da el primer sueño de José y el ángel le ayudó a resolver esa gran duda, ese grave dilema. Y le dijo, no tengas miedo a aceptar a María como tu mujer porque ella va a engendrar, porque el Dios ha engendrado en su vientre por el Espíritu Santo y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediatamente. Fue un hombre obediente, respondió inmediatamente. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. No se tardó ni lo mínimo. Fue una obediencia en el acto. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Vean, con la obediencia superó su drama y salvó a María. Yo siempre he pensado que con la obediencia muchas cosas, no quiero centrarlo todo allí, ¿verdad? Pensar que todo
pero sí muchas cosas quedan arregladas, se vuelven más fáciles, menos complicadas. Con la obediencia superó su drama y salvó a María y al niño. Imaginemos que José no hubiera obedecido, que sí tiene muchas cualidades, pero era un hombre desobediente. Cuando el ángel le dijo, levántate que al niño lo quieren matar, imagínense que él no hubiera obedecido, que él hubiera dicho, no, yo me espero aquí unos 4 días más, o yo no voy a obedecer eso, quién sabe qué sueño raro es ese. No, él se va y de manera inmediata obedece los planes de Dios. Yo tengo muy claro una experiencia muy, muy personal que me ha tocado ver cuando una persona desobedece, todo se complica. Donde hay gente desobediente, todo es complicado. Véanlo ustedes en la vida misionera, en la vida familiar, en la relación con los hijos. Si usted tuviera gente obediente, las cosas serían más sencillas. Pero todo el mundo se rebela, todo el mundo quiere hacer su santa voluntad, nadie tiene autoridad, ya no obedecen al papá, a la mamá, ya entre los esposos no hay obediencia, no hay una capacidad de ponerse de acuerdo, de obedecerse, ya todo el mundo es autónomo y se echa a perder mucho, se complican las cosas. Yo eso lo comprobé desde que era seminarista, al ver cómo había algunos hermanos, no todos, gracias a Dios, pero algunos muy desobedientes, y eso atrasa las cosas, complica, pero todo lo contrario, cuando una persona obedece, todo es más sencillo, corre más rápido, las cosas se vuelven ligeras, se hacen mucho mejor porque tenemos gente obediente. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo de obediencia en San José. Después en el segundo sueño, con eso termino, hubo un segundo sueño donde el ángel le ordenó a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que te digan, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces en el primer sueño le reveló la encarnación, en el segundo le dijo, ya vete porque Herodes quiere matar al niño. Y José no dudó en obedecer, sin cuestionar acerca de las dificultades que podría encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Una parte importante que me gusta de José, porque él no era así como que le nació la obediencia de manera espontánea, sino que la obediencia la fue entendiendo con mucha confianza y con mucha paciencia. Anótense esas dos palabras. Si a alguno de nosotros nos cuesta ser obedientes, hay que practicar la paciencia y la confianza. San José fue creciendo en confianza y en paciencia, y así fue entendiendo la obediencia. Por eso que cuando el ángel o cuando Dios le revelaba una cosa, él estaba súper dispuesto. Él no ponía peros, no ponía objeciones, porque había crecido en confianza y en paciencia. Imagínense, se dice que eran casi 11 o 12 años que él pasó en Egipto. Y después le dieron la noticia o la revelación de regrésate nuevamente, ya pasó el peligro. Después de 12 años ya pasó el peligro, regrésate porque el niño tiene que crecer en Belén, tiene que estar en Nazaret, regrésate. Y ahí va José sin poner ningún pero, vean qué obediencia. Otra persona tal vez, o alguno de nosotros hubiera dicho no, ¿de qué se trata ese ángel? ¿Por qué me dice esas cosas? Está loco, primero me manda a Egipto, ahora me pide que me regrese, ¿qué le pasa? Es un juego, están jugando con mi vida, los voy a acusar con los derechos humanos. Hay mucha gente que se pone así, muy estricta ante la obediencia. ¿Por qué mi mamá me dice eso? ¿Por qué mi esposo? No le entiendo. Primero me dice una cosa, después otra. Hay que aprender a crecer en la confianza, en la paciencia, para entender cómo debemos obedecer y, no traumarnos, porque incluso hay gente que se trauma. No soporta que alguien le dé una orden, que alguien lo obedezca, que alguien le indique algo, que alguien le pida obediencia. En el caso de ustedes, yo no sé, tal vez ya tienen hijos, ustedes están acostumbrados a darle órdenes a todo mundo, pero ¿qué tanto tú estás dispuesta a recibir órdenes? A ser obediente.
¿verdad? Yo siempre he valorado muchísimo la obediencia en las personas adultas. Obviamente también en los niños, en los jóvenes, ellos van aprendiendo. Pero desde mi punto de vista valoro más, por experiencia propia, la obediencia en una persona adulta. Imagínense una mujer, una esposa que sabe obedecer a su esposo. O a la inversa, un esposo que sabe obedecer a su esposa. Yo de verdad sí valoro muchísimo la obediencia en los adultos. Repito, no dudo que un niño hay que enseñarle a obedecer, un joven, pero ya cuando uno es adulto, si uno logra ser obediente a la luz de Dios, sin traumarse y buscando una obediencia adecuada, mis respetos, esa persona ha crecido demasiado, porque no es fácil ser obediente. Y el primer ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, obediente hasta la muerte. El segundo ejemplo lo tenemos en San José, un hombre de suma obediencia. Pues ahí está, hermanos, no sé, hasta aquí le dejamos. Padre amado, Padre de ternura, Padre de obediencia.